Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, la semana pasada nosotros vimos el inicio de este capítulo y vimos una situación que nos llamó mucho la atención, que probablemente les llamó mucho la atención a todos, y es que algunos ángeles del cielo, al ver las hijas de los hombres, las mujeres que eran hermosas, ellos abandonaron su dignidad, abandonaron su llamado, abandonaron el propósito por el cual los ángeles fueron creados para unirse en una relación con estas mujeres y junto con eso la tierra, obviamente paralelamente, la tierra empieza a caminar cada vez más en oscuridad y nosotros vimos allí que no hay enojo en Dios, sino hay tristeza en Dios, que son 2 cosas diferentes, y eso es algo que siempre me ha llamado la atención, porque Dios tenía todo para enojarse, y evidentemente Él y su santidad hace que Él pueda haber ira en Él contra la maldad y el pecado. Eso es real, es verdad. Su santidad demanda justicia de su parte, entonces evidentemente Él está irado con la maldad y el pecado. Pero una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en el Señor es que antes de su ira, o paralela a su ira, también está su gracia y su misericordia, que entristece su corazón el que el hombre no haya respondido y no responda a Él como su creación, ¿no? Entonces vimos que teniendo todo para enojarse Dios, antes quiso mostrar su gracia para con un hombre, y cuando la raza humana parecía completamente corrompida por esta unión entre ángeles y seres humanos, el Señor va a Noé. Él halla gracia ante los ojos del Señor y vemos que las cosas y la dirección de Dios sigue un curso y Él, a través de la gracia, va a salvar y preservar la vida de Él y de toda su familia. Hoy día vamos a estudiar, obviamente, el tema del arca y todo lo demás. Y siempre me gusta retomar del 8 porque en realidad, bueno, ustedes saben que los versículos y los capítulos fueron puestos por hombres, eso nunca fue así. Era un solo libro, es un solo escrito, y los títulos son puestos también por los hombres, entonces a veces los títulos nos cortan un tema que viene desde atrás. No es muy afortunada algunas divisiones. Pero nosotros vemos, por ejemplo, al ver el 9, claramente nosotros vemos que las generaciones de Noé, y se describe Noé como un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos, y que Noé siempre andaba o caminaba, dice otra versión, con Dios. Es importante recordar que el 9 no es posible sin el 8. Podemos caer en las malas interpretaciones de pensar de que porque Noé era justo, entonces por eso Dios lo miró. Es al revés. Es necesario entender que Noé halló gracia primero no porque era justo, sino halló gracia, y es la gracia de Dios lo que entonces lo justifica y lo salva, ¿ya? Entonces es un principio bíblico, en toda la Biblia es este principio, que el hombre necesita de la gracia de Dios para ser salvo. Que el hombre es salvo solo por la gracia. Y cuando nosotros leemos aquí que Noé era un hombre justo, nuestra mente a veces religiosa nos engaña y pensamos que justo significa un hombre que nunca ha pecado.
En nuestra mente pensamos eso. Pensamos que justo es aquel que nunca ha pecado, que moralmente es impecable, que no hay en él tacha alguna, y eso no es el caso de Noé, porque si fuera el caso de Noé, no habría necesitado de un Salvador. Dios no había anunciado un Salvador prontamente para rescatar al hombre en Génesis 3. No había necesidad de que viniera nadie, ¿para qué? Pero como no es el hombre justo, entonces necesitábamos de la salvación, necesitamos de un Salvador, necesitamos de la gracia de Dios. Entonces la palabra de justo aquí, del hebreo tzadik, no habla de una perfección moral sin pecado, sino habla de una justificación, habla de una persona que está en la posición correcta delante de Dios, no porque la tenga, sino porque Dios se la ha dado. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cómo logró Noé esta posición del 9? ¿Cómo se logró que Noé fuera visto como un hombre justo, fuera considerado un hombre perfecto en su generación? Simplemente por lo que dice Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, siendo advertido acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé heredó la justicia por la fe, como lo hacemos hoy día todos nosotros. No es que Noé no haya pecado. Entonces tenemos el Evangelio presente aquí muy claramente. Noé fue heredero de una justicia que no provenía de sí mismo, que no provenía de él. Es una justicia que viene por la fe, por creer en Dios, por creer lo que él estaba diciendo, por creer en lo que Dios estaba diciendo y lo que Dios estaba a punto de hacer. No por creer en sí mismo, no por creer en sus obras, venía según la fe. Y es el mismo principio que el apóstol Pablo nos ha explicado y que vimos tanto en el libro de Romanos, ¿se acuerdan? Que por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y todos están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios, es insuficiente. O sea, nadie puede pretender ser salvo por sus propias obras, comprando a través de obras a Dios. A Dios no se le puede comprar con obras. No lo podemos hacer de esa forma, porque todos estamos en una condición de igualdad delante de Dios y es una condición pecaminosa. La diferencia de Noé con el resto era solamente que Noé decidió creer por la fe en lo que Dios estaba a punto de hacer. Y Dios le dio a conocer el plan, él creyó a Dios y en su gracia infinita el Señor le imputó esa fe como justicia, sin merecerlo, pero ese es el principio que Pablo nos dice, que nosotros somos justificados, dice Romanos 3:24, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces Noé, querida familia, era un pecador que necesitaba redención tanto como el resto de la humanidad. Necesitaba la misma redención, todos necesitaban la misma redención. La diferencia entre Noé y el resto de su generación es que él aceptó esa gracia mediante la fe. Él aceptó la gracia de Dios. Dios lo miró a través del lente de la gracia y fue declarado justo, sin ser justo. Ahora, evidentemente, cuando yo entiendo la gracia de Dios, cuando la gracia de Dios viene a mi vida, cuando yo entiendo que mi salvación es inmerecida y es un regalo de lo alto, y yo recibo el amor del Señor y yo creo en su sacrificio en la cruz del Calvario, lo tomo para mí y recibo y entiendo que es un regalo inmerecido el que yo tengo, evidentemente eso no me va a dejar igual. La gracia de Dios es la que transforma el corazón del hombre. Es decir, ninguna persona puede cambiar de vida si no ha comprendido la gracia de Dios. Es vital. Nadie que no haya entendido ni comprendido lo que es la gracia puede ser transformada. Ninguna persona puede ser transformada a través de otro medio, si no es el evangelio de la gracia. A través de las normas, a través de las reglas, la gente nunca va a llegar a comprender, nunca va a cambiar su vida, porque las reglas y las normas no cambian ninguna vida, porque solamente es algo externo. Una ley es externa. Una ley es externa.
¿Ustedes han visto los videos de esa gente del extranjero que se asombra porque en Chile respetamos los pasos de cebra? Y salen todos ahí, miren, aquí paran. ¿Ya? Ok, sí, se para. Un auto para. Pero por dentro uno dice, apúrate por favor. Ese es el mejor ejemplo para mostrarnos que aún puedo respetar una norma, pero mi corazón estar lejos. Es muy distinto decir voy a parar porque a esta señora que está pasando es una anciana, no puede cruzar. ¿Me entiendes? Es diferente. Entonces, ahí es donde entra el Evangelio. El Evangelio es justamente cambia mi corazón. Entonces ya no freno porque me lo dice una norma. Freno porque Cristo ha cambiado mi corazón y veo las cosas diferentes. Él me las hace ver diferentes. Sin gracia no puedo ver las cosas diferentes. No puedo ver las cosas como Dios las ve. Sin la gracia no puedo cambiar. No voy a cambiar. Aunque haga cosas correctas. Es la gracia la que produce transformación en nuestra vida. Y nadie puede ser transformado por Dios en base a un comportamiento o en base a un requisito. La gracia de Dios es la que puede cambiar nuestra vida. En el libro, en la carta que Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11 y 12, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿de qué manera? Trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es decir, lo que Pablo le escribe a Tito es que la gracia de Dios es la única forma en que nosotros nos neguemos a los deseos de este mundo y sigamos a Cristo y demos fruto viviendo una vida justa y piadosa. No hay una vida justa y piadosa, no puede ser real sin la gracia de Dios. No puede ser real. No puede ser real. Entonces, ¿cuál ha sido el problema de muchas congregaciones a lo largo de la historia? Es pensar que una persona que entra, yo la tengo que cambiar. Es pensar que una persona que entra, le tengo que cortar el pelo como a mí me gusta, la tengo que moldear como a mí me gusta y como yo creo que tiene que ser una persona, y comenzamos a tratar de ponerle reglas aquí y reglas allá, pensando que esa es la forma de hacer espiritual a alguien, cuando en realidad es una forma absolutamente carnal de reproducir nada más que un modelo, un molde, sin vida, sin transformación interna. Cuando nosotros abrimos nuestros espacios, nuestra vida, nuestro corazón y abrimos la iglesia a una persona que viene como está, pero le entregamos la palabra de Dios, le entregamos la gracia de Dios, le damos gracia a Él, entonces ese corazón puede llegar a conocer a Cristo y ser transformado desde adentro hacia afuera. No desde afuera hacia adentro, es desde dentro hacia afuera. Entonces, la gracia de Dios vino a Noé, Noé halló esa gracia y fue esa gracia la que le enseñó a vivir de manera justa, íntegra y piadosa, incluso cuando el mundo entero estaba corrompido. Entonces yo digo, ¿cómo puedo vivir hoy día en un mundo tan corrompido? Y yo veo muchos cristianos quejándose del mundo en que vivimos. Y debo reconocer que uno cae en ese error. Dice, oye, el mundo está súper mal, el mundo está cada vez más inmoral. Bueno, nunca ha sido diferente, el mundo siempre ha sido de la misma manera, ha estado siempre en lo mismo. Nunca ha cambiado, si es el príncipe de este mundo lo tiene así. Y el propio hombre tiene una condición pecaminosa, tanto que uno piensa, Satanás tiene la culpa de todo. No, porque en el reino milenial Satanás va a estar amarrado y va a haber pecado igual. Entonces el mal no está en el Satanás, está en el hombre. Satanás influencia, evidente. Pero el pecado está intrínseco en nosotros. Entonces, es súper importante entender que a veces culpamos tanto al mundo, que el mundo está mal, que está corrompido, y eso es un diagnóstico que está correcto, pero es posible caminar con Dios, es posible vivir íntegramente, aún en una generación corrompida, cuando entiendo la gracia de Dios. Conocer la gracia de Dios es lo que me va a llevar a vivir una vida piadosa
en medio de este tiempo. Eso es súper importante, familia. Entonces, la religión me dice, pórtate bien, haz las cosas bien, y tal vez Dios te dé su gracia. En cambio, el Evangelio nos dice, recibe su gracia inmerecida por la fe, y esa gracia te dará el poder para caminar justamente delante de Él. Esa es la salvación. Entonces, la gracia de Dios transformó la vida de Noé, y el versículo 9 nos da 3 características del fruto de esa gracia en la vida de Noé. Primero, nos justifica. Eso es lo primero. Noé fue un hombre justo. Nos justifica delante de Dios. No significa que Noé no pecó, significa que fue justificado. Fue contado como justo sin serlo, por haber creído en Jesucristo, en Dios y en su palabra en este momento. Obviamente esto es un anticipo de lo que el Evangelio va a ser. Hoy, por creer en Jesucristo, somos justificados. En segundo lugar, también el fruto de la gracia de Dios y de conocerla es que nos hace caminar en integridad y pureza, ¿no? La palabra perfecto aquí, porque dice que Noé fue perfecto entre sus contemporáneos, la palabra en el hebreo original es tamim, que tiene que ver con integridad física y pureza genética. Acuérdense, habían razas mezclándose ángeles con humanos. Él está puro en ese sentido. No tuvo un antepasado que hubiera estado mezclado. También físicamente y es genéticamente puro. Su linaje no se había mezclado con la corrupción demoníaca que vemos en los primeros versículos del capítulo. Satanás intentó caminar o contaminar toda la raza para que el Mesías no pudiera nacer, pero Dios preservó esa línea. Y en tercer lugar, la gracia de Dios es la que nos hace caminar y anhelar caminar con Dios. Andar con Él y caminar con Él. En el Antiguo Testamento pocas personas se ven que han caminado con Dios. Solo 2 se menciona que han caminado con Dios. Enoc y ahora Noé. Se dice que Abraham fue amigo de Dios, pero quien caminó con Dios realmente fueron Enoc y fue Noé. Y uno dice, ¿qué será eso, caminar con Dios? ¿Verdad? Porque tú ves a Dios y lo ves tan grande y nosotros nos vemos aquí en este planeta tan chiquitito, una pulga de toda la creación, y el pie de Dios tan grande y el tuyo tan chiquitito, ¿no? Entonces, ¿cómo esto de caminar con Dios? Porque uno dice, ¿cómo puedo caminar con alguien que tiene el tremendo pie? O sea, que es tan grande, ¿no? ¿Cómo puedo caminar con un Dios que es tan grande, tan gigante, que es creador de todo y que aún así mira este pequeño punto en el planeta que somos nosotros y te diga, ¿sabes qué? Ven, camina conmigo. Y realmente es algo grande porque tu pie es tan chiquitito, nos vemos tan chiquititos, pero Él nos llama a caminar con Él. Él nos llama a tener comunión con Él. Y a veces no vamos a entender todo lo que eso conlleva y lo que eso significa. El Señor ve las cosas tan diferentes a como nosotros las vemos. Él las ve con una perspectiva eterna y nuestros ojos a veces están tan velados, están tan aquí, estamos tan encerrados en este mundo que nos impide ver más allá. Nosotros tenemos un problema y es como que vemos el problema aquí y el ahora. No podemos lograr ver más allá porque nuestra vista es tan limitada. Pero Dios me dice, confía, mira, yo estoy aquí antes, yo llegué antes a todas las situaciones. A veces tenemos situaciones que nos incomodan o que han llegado de improviso. Bueno, debemos entender que Dios ha llegado a cada situación y llegará a cada situación antes que nosotros. Su pie pisó esa situación antes que nosotros la pusiéramos el nuestro. Y significa entonces que yo puedo caminar con Dios y confiar plenamente en que donde Él puso el pie o donde yo estoy y en la situación que hoy día estoy, Dios puso su pie primero. Y yo puedo poner el mío con toda confianza porque aunque se desarme el universo, estoy en manos del Creador, estoy en manos del que lo hizo todo. Estoy caminando con Él. Y a veces van a haber situaciones que yo voy a decir, Señor, ¿dónde estás aquí? Y a mí me ha pasado esas situaciones en mi vida. En que yo digo, Dios, te pasaste de la raya.
¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿No se supone que no debería pasarme esto? ¿No se supone que yo no debería? Y de repente digo, ¿qué estoy alegando con alguien que me hizo? ¿Quién soy yo para decirle a Dios lo que tenga que hacer? Y me doy cuenta que digo, Señor, bueno, Él me dice, hijo, yo estoy aquí, yo estoy contigo. No he perdido el control de nada. Quiero que tú camines conmigo aún en los umbrales y en los caminos de la cruz. Quiero que camines conmigo aún si ese camino te va a llevar a crucificar tu propia vida. Y yo voy a estar allí. Es el camino que Dios nos ofrece. Noé andaba con Dios. Es una frase tan hermosa que es un eco exacto de su bisabuelo Enoc. Entonces, mientras el mundo entero está lleno de violencia, de corrupción, Noé tenía comunión con Dios, Noé tenía intimidad con Dios. Es posible, familia, caminar en santidad y tener intimidad con Dios, incluso si vivo en la generación más corrupta de la historia. Es posible hacerlo. No es un imposible. Es posible. Caminar en integridad, caminar en la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, Noé andaba con Dios. Entonces, mientras Noé andaba con Dios y engendró estos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, contrariamente a eso, la tierra estaba corrompida, llena de violencia. La palabra corrupción y violencia se repiten varias veces en este capítulo, y eso significa que Dios está tratando de llamar una atención a través de esas palabras. Siempre que en la Biblia se repite una palabra mucho en un capítulo, Dios está tratando de llamar nuestra atención respecto a eso. Y está contraponiendo la gracia suya encontrada en Noé de la corrupción delante de Dios y la violencia que había en el mundo. Y justamente eso es la gracia. La gracia es mostrar favor en medio de una generación que no la merece. Es mostrar favor en una vida que no la merece. Es salvar a una vida que no la merece. Y eso es gracia. Eso es gracia. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que en este caminar, ¿cierto? Con Dios, nos dice claramente el verso 13 que Dios empezó a hablarle a Noé de sus planes. Y dice el 13, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. 300 codos, 135 metros, de longitud del arca, de 50 codos, 22,5 metros su anchura, y 30 codos, 13,5 metros su altura. Le harás una ventana que terminará a 1 codo, 45 centímetros del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, Noé, mientras caminaba con Dios, Dios le está hablando, le está dando a conocer su plan para el mundo y también el plan de redención para él. Dice 2 de Pedro 2:5 que si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, tampoco va a perdonar al mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Dios da a conocer su plan a Noé, de que Él va a hacer algo. Él preserva la vida de Noé por gracia, porque halló gracia. Por eso va a preservar su vida. Pero Pedro nos dice que Noé fue un hombre que no solamente construyó el arca en estos periodos de 120 años, sino que fue un pregonero de justicia, un predicador de justicia durante todo este tiempo.
Es decir, Noé no se quedó simplemente construyendo el arca, sino que fue alguien que junto con martillar también predicó. Martillando y predicando era el lema de Noé. Mientras construía lo que Dios le ordenó, mientras la gracia lo hizo un hombre obediente a Dios, también la gracia lo hizo pregonar la misma justicia para el resto de las personas, para todos los que querían. Obviamente no hubo nadie que entró, nadie que pudo decirle sí al mensaje. No hubo ni un solo convertido fuera de su familia. Obviamente uno podría decir que frustrante, ¿no? Pero la verdad es que el éxito para Dios se llama fidelidad. Ese es el éxito para Dios, ser fiel. Él no va a premiar aquí números o hechos extraordinarios. Veíamos en la mañana en Apocalipsis 11, desde el 12 hasta el final del capítulo, cómo Dios en su reino va también a galardonar a sus siervos los profetas. Veíamos que también estaban simplemente sus hijos, los pequeños, los grandes y también los pequeños. Dios la recompensa de Jesús no viene por el lado de lo estruendoso y magnífico que fue tu vida o tu ministerio. Tendemos a evaluar las cosas por número, eso es muy propio del mundo. Lo que Dios ve es mi fidelidad. Es qué tan fiel soy a lo que Él me llamó. Él me llamó simplemente a estar en un cuarto y orando constantemente por las personas. Tal vez nadie sabe lo que estoy haciendo. Tal vez nadie ve lo que hago. Simplemente soy alguien que ora en mi casa por todos. Oro e intercedo por las personas que no conocen a Cristo. Muy calladamente, nadie sabe de mí. Sin embargo, Dios ve la fidelidad. Él no interesa los números. Esto no es como una competencia como se hacía ver antes, como se suele pensar. No, los resultados no dependen de nosotros. El éxito para Dios se llama fidelidad. Ser fiel a lo que Él me llamó. Buen siervo y fiel. Recuérdate que a los siervos se les dio un talento a uno, 5, 10, no es la cantidad. Eso poco que el Señor me permitió hacerlo con todo el corazón para el Señor. ¿No? Entonces, Dios da a conocer su plan a Noé y Dios estaba triste de ver la corrupción y la maldad de la tierra y Dios le revela a Noé que el juicio es inminente, le da los planos exactos para construir el arca. Las dimensiones son 135 metros de largo, casi 23 metros de ancho y 13 metros de alto. Una sola ventana y no da para mirar alrededor, sino que estaba arriba, no había forma de mirar para afuera, porque Dios no quiere que mirara para afuera. Así que los monitos del arca de Noé, de algunos monitos que salen la jirafita sacando la cabeza para afuera, no es correcta. Hay una ventana de ventilación arriba, como las ventanas de los buses, ¿se dan cuenta que se abren? Es así, a 45 metros que sobresalía del techo, para obviamente que también hubiera ventilación. No había ventana para afuera, no se podía mirar alrededor. Dios no quiere que miremos su destrucción. Y eso también tiene un principio importante. No vamos a ver el juicio de Dios, no lo vamos a ver. Vamos a estar en el cielo cuando ocurran esos 7 años de tribulación. Dios no va a permitir que miremos, ni menos que vivamos esa época aquí en la tierra. Entonces, es importante lo que vemos en ese pequeño detalle, una sola ventana en el techo, sobresaliendo. Debía cubrirla con brea, por dentro y por fuera, esta construcción. Era una especie de resina, ¿no? Cuando uno echaba aceite quemado a los palos, bueno, un aceite de resina que se usaba para sellar la embarcación y evitar que el agua entre. Ahora, es interesante la palabra brea.
porque la palabra brea en el griego, en el hebreo, es kapar. Y es interesante porque la palabra expiación en hebreo es keper. Es una pequeña variación. Pero es interesante porque la brea es en el fondo un símbolo que nos está hablando de que la expiación es lo que sella la vida de una persona para que el juicio de Dios no entre, no sea posible. ¿Ya? Entonces, la brea, que es kapar, sellaba la madera para que las aguas del juicio divino no entraran y no destruyera a los que iban a ir dentro del arca. Para nosotros, los cristianos, Jesucristo es la brea, nuestra expiación. Las aguas del juicio de la ira de Dios por nuestro pecado cayeron sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Él tomó ese lugar y esa fue la sangre que nos selló, como dice Efesios 1:14, en el Espíritu Santo para ser salvos. Y si estamos sellados por su sangre y ni una sola gota de la ira de Dios puede penetrar en mi vida porque fui salvo por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, como vimos en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús porque están seguros, calafeteados con la sangre de Jesús por dentro y por fuera. Desde el día 1 en que yo creí en Jesucristo. Entonces, hay cosas que repetimos de otros, que son frases que muchas veces las tomamos como talismanes, como es la sangre de Cristo. Yo no he visto frase más pisoteada que la frase de la sangre de Cristo. Cúbrenos con tu sangre, como si la sangre no se nos hubiera aplicado. La sangre de Jesús se aplicó desde el día 1 en mi vida. La sangre de Cristo me cubre por dentro, por fuera, desde el día en que le dije, Jesús, mi vida es tuya. Y soy de Él. Y fui sellado con la brea, por dentro y por fuera. Y es suficiente. A veces tomamos esta cosa de repetir otras cosas y de hacer estos rezos raros, cuando en realidad lo único que hoy me corresponde es creer y afirmarme en que soy de Cristo. Le pertenezco a Él. Él me selló del día 1. Entonces, la brea sellaba la madera para que no entraran las agüitas. La sangre de Cristo desde el día 1 me selló para que no entre nada de la ira de Dios en mi vida. El juicio golpeó el arca, pero si yo estoy dentro, estoy sellado, estoy seguro. Ahora, dentro de todo, también va a haber una sola puerta, ¿ya? En esta arca. Interesante eso porque, obviamente, con 3 pisos para que entraran todos, pero le dio una instrucción muy específica. Pondrás la puerta del arca en un costado. Quiero que sigamos leyendo, dice el 17. El 16. Le harás una ventana que terminará, ¿cierto?, un codo, 45 centímetros del techo, y la pondrás, y pondrás la puerta. ¿Se dan cuenta? La puerta, una. En su costado harás el arca de 3 pisos. Entonces, obviamente, hay una sola puerta. La pondrás, dice, en su costado. Solo había una puerta, no había entrada por el techo, no había entrada por detrás, no había entrada por ningún otro lado. Solo la puerta. ¿Por qué? Porque obviamente este era un prototipo de lo que iba a pasar en el Evangelio, porque hay un solo camino para entrar, una sola forma de entrar para salvarse. Miles de años después, Jesucristo se va a poner enfrente de la humanidad y va a decir, yo soy la puerta. Yo soy.
Juan 10:9. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Una puerta. El mundo dice, todos los caminos llevan a la salvación, todos los caminos llevan a Roma, todas las salvaciones son iguales. No. Si eres sincero, no importa. No, sí importa. Hay una puerta. Hay una forma. Jesucristo es la puerta. El mensaje de Pedro y Juan en Hechos 4 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos, solamente uno, Jesús, la única puerta. Entonces también el arca nos muestra que esa puerta es un prototipo de Cristo, hay una sola forma de entrar. Y hay una forma solamente de entrar, y luego que entren se va a cerrar. Toda calafeteada, justificados todos por la fe, vamos a ser salvos. Y ya estamos dentro. Ya estamos dentro. Y cuando venga la ira de Dios, los que están afuera son los que van a sufrir, no los que están dentro. Es lo mismo que va a pasar con la tribulación. Los que estamos en Cristo nos vamos a ir. Vamos a ser sacados de aquí. En cambio, los que están acá y los que se quedan aquí son los que van a sufrir el juicio. Entonces, la Biblia está súper conectada, completamente conectada. Ahora, ¿cuál concretamente? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? El verso 17 le dice a Noé. Entonces yo, dice, traeré un diluvio sobre la tierra. O sea, Noé, este no es tu plan. Noé, esto no es lo que tú vas a hacer. Noé, esto es lo que yo voy a hacer. Entonces tú simplemente sígueme. Yo voy a hacer esto. Yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Esta es la primera vez que se nombra o se menciona la palabra pacto en la Biblia. Y como en cada oportunidad que se menciona pacto en la Biblia, el que pacta es Dios, no el hombre. El hombre no pacta con Dios. Es Dios el que pacta con el hombre. Nunca vemos un hombre pactando con Dios. Él dice, yo estableceré mi pacto. Es un compromiso incondicional de parte de Dios de salvación para esta familia, para Noé y su familia. Mientras el mundo va a perecer bajo el peso de su maldad, Dios garantiza la preservación de esta familia. ¿Ya? Entonces, obviamente, uno ve esto y uno dice, no es Noé el que va a hacer el pacto. El pacto es de que Dios es el que lo hace. El pacto con Israel, ¿quién lo hizo? Dios también. El pacto con Abraham, Dios también lo hizo. De hecho, no le pidió firmar a Abraham. Lo firmó él. ¿Quién hizo el nuevo pacto? ¿El nuevo pacto es en qué? En la sangre de Jesucristo. Otra vez, Él es el que firma el pacto. ¿Por qué el hombre no puede hacer pacto con Dios? Porque decimos una cosa y a los 5 minutos hacemos otra. Por esa razón. No podemos pactar con nada. Pero Dios ha hecho el pacto con el hombre. Dios ha querido salvar a Noé y Dios pactó con él, ¿no? Ahora, lo maravilloso de esto es que mire lo que dice el 19. Y de todo ser viviente, que hay una orden específica, de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca. ¿Ya? De cada especie. ¿Ya? De cada especie. Esto no significa todos los animales, porque era una locura meter a todos ahí. Especie, que está hablando de, por ejemplo, equinos, ¿no? Una pareja de equinos, y así. ¿Ya? Para que pudieran entrar todos. Luego dice, para preservarles la vida, macho y hembra serán, de las aves según su especie también, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. ¿Ya? Siempre he pensado en cuánto se demoró el caracol en llegar al arca. Se demorado los 120 años. Dice, y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que le había mandado, así lo hizo. Esta frase, familia, me parece genial. El resumen de
de encontrar la gracia de Dios. Cuando yo encuentro la gracia de Dios, puedo vivir de esta forma. Noé lo hizo. Todo lo que le mandó, así lo hizo. Esta es la fe en acción. O sea, es fácil leer esto súper rápido, pero pongámonos los zapatos de Noé. Jamás había llovido en la tierra de una forma como lo va a hacer ahora. Nunca. Génesis 2, ¿se acuerdan que lo vimos? Dice que subía un vapor que regaba la faz de la tierra. Entonces tú dices, Noé está construyendo un barco gigante que tiene una forma de zapato, de caja de zapato, a kilómetros de cualquier océano. ¿Y se imaginan las burlas y los memes de la época? Para Noé, objeto de meme, ¿no? Los insultos de los vecinos, eres extremista, mira lo que estás haciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? Y aquí hay un nuevo principio de ¿por qué somos obedientes a Dios? La obediencia es un fruto de algo. Hebreos 11:7 nos dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Fue por la fe. Fue por la fe en Jesucristo. Fue por la fe en Dios, en su palabra. Creyó las palabras de Dios. Al igual que va a ser Abraham, que va a creer la promesa de Dios y su fe le va a ser contada por justicia, Noé creyó en Dios, creyó en su advertencia y con temor preparó esta arca. Entonces, por eso, familia, la fe no es un sentimiento del corazón. Y quiero que nos saquemos eso de la mente. La fe no es un sentimiento bonito del domingo, que yo traigo a la iglesia y después dejo en la iglesia, parece, porque me voy igual. La fe es agarrar un martillo, agarrar la madera y empezar a construir lo que Dios te mandó a construir, aunque el mundo entero se ría. O sea, en el fondo, fe es creer firmemente en lo que dice Dios, en lo que su palabra dice, en sus promesas, en lo que Él nos ha mandado a hacer. Y no creer lo que me dicen las personas, el mundo, el sistema, este candidato, el otro, sino lo que Dios me dice. Es dejar de lado lo que el resto dice para oír lo que Dios está diciéndome. Noé creyó la advertencia de Dios y eso se transformó en él en una fe radical que salvó a su familia. Una fe total y completa que lo llevó a esta obediencia. Por eso vuelvo a insistir. Sin fe, dice Hebreos, es imposible agradar a Dios. Es la fe en Jesucristo, al recibir la gracia de Él, la que me va a dar como resultado creer en las promesas de Dios. La obediencia. No es obediencia. Primero es entender la gracia. Fe. Y esa fe me va a llevar a moverme, a movilizarme, a vivir para Dios. Entonces, Noé lo hizo, conforme a lo que Dios le dijo. No cambió la medida, no le dijo, Dios, pero ¿sabes qué? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Dios, ¿sabes que podía tener 1 metro más? ¿Te parece para que metamos más animales? ¿Te parece que le hagamos ventanas mejor porque está medio oscuro adentro? No, Él dice, lo hizo tal cual como Dios lo dijo que lo hiciera. Eso, en un tiempo en que no había llovido. Dices, ¿de dónde va a salir el agua? ¿Cómo? Pero Él lo hizo, porque no importa lo imposible que pueda parecer lo que Dios me dice, creo lo que Dios me dice, aunque sea imposible. De hecho, todo lo de Dios es sobrenatural. Todo lo que Él hace es sobrenatural. Nuestra salvación es sobrenatural. Porque al creer en Jesús, como Jesús le dijo a Nicodemo,
hemos sido nacidos de nuevo. Es sobrenatural. Eso es sobrenatural. No lo podemos llegar a entender completamente, pero lo creo, porque Dios me lo dijo. No tengo que venir que alguien me lo confirme. Yo lo leí en la Biblia y es suficiente. ¿Entiendes? Esto es suficiente. Esto es suficiente. No crea personas que le dicen que usted necesita de alguien al lado que le... No, usted y la Biblia es suficiente para ti y la Biblia es suficiente para mí. Lo que dice su palabra para mí es suficiente. Y es real. Y lo puedo creer. Y lo puedo creer. Entonces, familia, ¿qué lecciones prácticas nos podemos llevar a nuestras casas hoy día con la vida de Noé y esta provisión del arca? Primero, es que nosotros necesitamos entender que no debemos de depender de resultados visibles, ni buscar los resultados visibles. Debo ser fiel, nada más que ser fiel. 120 años de fidelidad de Noé construyendo el arca, 120 años sin que una sola persona le crea, excepto su familia. Y a veces nos frustramos porque estamos orando por un compañero de trabajo, le compartimos a un familiar, no vemos frutos, queremos rendirnos, pero Dios no nos llamó a convencer a nadie, eso lo hace el Espíritu Santo. Dios te llamó a ser como Noé, un pregonero de justicia, y ser fiel en eso. Mi tarea es martillar y predicar con mi vida, los resultados le pertenecen al Señor. ¿Ya? En segundo lugar, debemos descansar en la expiación, en Cristo y su sangre. Debemos descansar en eso. A veces pecamos, a veces fallamos, viene Satanás a susurrarnos, nos manda un diluvio de juicio, pero recuerda algo, ni Satanás tiene el poder de traspasar la brea. Él no está autorizado, ni puede, porque la sangre de Jesucristo fue aplicada como brea en tu vida. Ni Satanás lo puede hacer. ¿Ya? Si verdaderamente he entrado por la puerta que es Cristo, estoy sellado con su sangre y la brea de la gracia, familia, no tiene fisuras. No las tiene. Es firme, es impermeable. No le llega el juicio. Ningún juicio puede tocar tu alma porque Jesús ya lo absorbió todo por ti en la cruz del Calvario. Descansa en eso. Y por último, camina con fe aunque todo el mundo se burle, ¿sabes? Construir un arca en tierra seca, imagínate, ¿cómo construyes un barco en tierra seca? No hay nada. Para la mente natural no tiene sentido. Hay muchas cosas que hoy día no tienen sentido para nosotros. Perdonar al que me ofendió no tiene sentido. Como no tiene sentido un arca en el desierto, pero obedezco, ¿no? Obedezco. Congregarme. Nada tiene sentido para la generación que nos rodea. Me van a llamar fanático. No necesitas congregarte, te van a decir. No necesitas una iglesia, te van a decir. Pero recuerda que la fe obra por lo que Dios ha dicho, no por lo que el mundo opina. Lo que Dios dice está por sobre lo que el mundo opina, incluso sobre lo que yo opino. Yo puedo tener mi opinión vale nada. Muchas veces el Señor va a cuestionar mi opinión. Necesito caminar en fe, aunque el mundo se burle y aunque yo quiera ir incluso contra eso. Entonces, aprendamos de Noé. Es maravilloso esto. La próxima semana van a ver cómo el Señor dijo a Noé, bueno, ahora sí, ha llegado el tiempo, entra y la puerta no la cierra Noé. No es Noé el que cierra la puerta, ¿no? Pero normalmente uno cierra la puerta. Estamos todos dentro, listo, ya cerramos la puerta. No, la cierra Dios. Dios es el que la cierra porque Dios es el de la idea. Él es el que va a cerrar la puerta un día también de la salvación. La va a cerrar el tiempo de la salvación por la gracia. Va a cerrar la puerta Él. Y Él va a enviar el juicio. Y todos los que hemos creído en Cristo
sellados por el Espíritu, sellados con su sangre, Él nos va a llevar a su presencia. No vamos a estar aquí para cuando ocurra este nuevo juicio a este mundo que vendrá más temprano que tarde. Así que vamos a orar, familia. Los invito a orar, ¿ya?